Mi nombre es Aisat Karim. Fui casada a los 11 años con un poderoso jeque musulmán, para ser su sexta esposa. Lo que estoy a punto de compartir es la historia que me costó todo lo que una vez consideré querido. Pueblo de Dios, perdónenme por no poder mostrar mi rostro, porque si lo hago, podrían venir por mí. He visto testimonios de otros exmusulmanes en este canal, historias de cómo dejaron el Islam y encontraron a Cristo. Esta también es mi historia. La comparto con mi identidad oculta, con la esperanza de animar a alguien. El tiempo se está acabando. Necesito que sepan que lo que experimenté fue real. No fue un sueño, ni una alucinación, ni la imaginación de una mente moribunda. Fue tan real como la silla en la que estoy sentada ahora mismo. Tan real como el aliento en mis pulmones. Tal vez más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes de ese momento. Pero me estoy adelantando. Permíteme empezar desde el principio. Nací en un pequeño pueblo cerca de Mina, en el Alto Egipto. Mi padre era imán en nuestra mezquita local, un hombre respetado por todos los que lo conocían. Mi madre había memorizado todo el Corán y lo recitaba hermosamente durante el Ramadán. Desde que pude caminar, estuve rodeada por los sonidos de la oración, el olor del incienso, el ritmo de la vida islámica que gobernaba todo lo que hacíamos. Era todo lo que conocía, era todo lo que quería conocer. De niña amaba estudiar. Mientras otras niñas jugaban con muñecas en las polvorientas calles, yo me sentaba con mi padre aprendiendo gramática árabe y los hadices. Memoricé el Corán para cuando tenía 12 años. Mis padres estaban tan orgullosos. Toda la comunidad lo celebró. Todavía recuerdo ese día de pie frente a la congregación, recitando las últimas suras de memoria, viendo las lágrimas en los ojos de mi padre. Me sentí elegida, especial, marcada para algo importante. Para cuando tenía 20 años estudiaba jurisprudencia islámica en la Universidad Al-Azhar en El Cairo. Esos fueron años intensos. Devoraba libros sobre teología, filosofía, religión comparada. Aprendí los argumentos que los cristianos hacían por su fe para poder refutarlos. Estudié la Biblia no para entenderla, sino para encontrar sus contradicciones, sus errores, su corrupción. Me estaba entrenando para ser una defensora del Islam, una guerrera de palabras e ideas. Regresé a mi pueblo natal en el 2000 a los 25 años como una erudita islámica calificada y maestra. La madrasa me recibió con los brazos abiertos. En pocos años era una de las principales maestras allí, instruyendo a jóvenes niñas en recitación coránica, ley islámica y teología. También comencé a dar conferencias en la mezquita, especialmente los viernes. La gente venía a escucharme hablar. Decían que tenía un don para hacer simples las ideas complejas, para hablar con pasión y convicción. En 2005 me casaron con Ahmed. Era un buen hombre de una buena familia, callado y devoto, todo lo que un esposo musulmán debía ser. Tuvimos nuestra primera hija Fátima en 2006 y nuestra segunda Zara en 2008. La vida se sentía completa. Tenía una posición respetada, una familia amorosa, la admiración de mi comunidad. Estaba viviendo exactamente la vida con la que siempre había soñado. Mis días seguían un patrón cómodo. Me despertaba antes del amanecer para la oración del Fajr. Luego pasaba una hora leyendo el Corán y los hadices. Desayunaba con mi familia, luego a la madrasa a enseñar. Las tardes eran para estudiar y preparar conferencias. Las noches con mi esposo y mis hijas. 5 veces al día sonaba la llamada a la oración y yo detenía lo que estuviera haciendo para orar. Era una vida de disciplina, estructura, devoción. Me sentía cerca de Alá. Me sentía segura de mi camino, pero había otra parte de mi vida que tomaba muy en serio. Me veía como una defensora de la fe. En nuestro pueblo había una pequeña comunidad copta cristiana. La mayor parte del tiempo coexistíamos pacíficamente, pero ocasionalmente había tensiones, debates, confrontaciones.
Hice de mi asunto involucrarme con cristianos siempre que podía para mostrarles los errores de sus creencias, para invitarlos a la verdad del Islam. Recuerdo al sastre cristiano, un hombre llamado Basilius, que tenía una tienda cerca del mercado. Siempre era amable, siempre sonriente. Incluso cuando me detenía a debatir con él, lo desafiaba sobre la Trinidad, sobre cómo los cristianos adoran a 3 dioses, no a uno. Le preguntaba cómo Dios podía tener un hijo, cómo Jesús podía ser tanto Dios como hombre. Señalaba lo que creía que eran contradicciones en la Biblia. Él escuchaba pacientemente y respondía con gentileza, pero nunca realmente escuché sus respuestas. Estaba demasiado ocupado preparando mi próximo argumento. También estaba un sacerdote copto, el padre Atanasio, con quien debatí varias veces en foros públicos. Estos debates atraían grandes multitudes. Venía preparada con versos del Corán, citas de eruditos islámicos, argumentos lógicos contra la doctrina cristiana. Estaba confiada, a veces arrogantemente. Creía que estaba haciendo el trabajo de Alá, protegiendo musulmanes simples de ser desviados por misioneros cristianos. Mis temas favoritos eran la divinidad de Cristo y la crucifixión. Explicaba con gran autoridad que Jesús era meramente un profeta, no el Hijo de Dios. Citaba la Sura 4, 157, que dice que Jesús no fue crucificado, que solo pareció así. Argumentaba que toda la base del cristianismo descansaba en una mentira, en un malentendido, en escrituras corrompidas. Y la gente asentía y estaba de acuerdo y me agradecía por defender su fe. Genuinamente creía que estaba sirviendo a Dios. Genuinamente creía que estaba del lado de la verdad. No había duda en mi mente, ninguna pregunta en mi corazón. El Islam era correcto y todo lo demás estaba equivocado. Era así de simple. Mis conferencias de los viernes se volvieron muy concurridas. Hablaba sobre varios temas, pero siempre encontraba formas de contrastar el Islam con otras religiones, especialmente el cristianismo. Explicaba por qué el Islam era la revelación final, la religión perfeccionada, la culminación de lo que el judaísmo y el cristianismo habían empezado, pero fallado en preservar. La mezquita se llenaba con mujeres sentadas hombro con hombro, escuchando atentamente diciendo amén a mis oraciones. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver que había señales, pequeñas cosas que descarté en ese momento, cosas extrañas. Comenzando a finales de 2014, quizás alrededor de noviembre o diciembre, comencé a tener sueños inusuales. En estos sueños veía una luz brillante. A veces había una figura de pie en la luz, pero nunca podía ver el rostro claramente. La figura vestía de blanco, blanco brillante, y había una sensación de paz y poder abrumadores. Me despertaba de estos sueños sintiéndome inquieta, perturbada de una manera que no podía explicar. Me decía a mí misma que era solo estrés, algo que había comido la mente procesando información de maneras extrañas. Nunca le conté a nadie sobre estos sueños. Parecían insignificantes. También había momentos durante la oración o mientras estudiaba, cuando sentía una extraña inquietud en mi espíritu. Era como si algo faltara. Como si estuviera buscando algo que no podía nombrar. Apartaba el sentimiento, lloraba más fuerte, estudiaba más tiempo, asumiendo que era Saitán tratando de distraerme de mis devociones. A principios de 2015 comencé a experimentar dolores ocasionales en el pecho. Nada grave, solo una opresión, una molestia que iba y venía. Mi esposo notó que me frotaba el pecho a veces y preguntó si estaba bien. Le dije que no era nada. Solo estrés por enseñar y preparar conferencias. Solo tenía 39 años, saludable, activa. No pensaba que problemas cardíacos pudieran afectarme a alguien como yo. Ignoré las señales de advertencia. Llegó marzo de 2015. Recuerdo que era una hermosa primavera. El clima se calentaba después de los meses más frescos del invierno. Estaba preparando un sermón especial de viernes. Irónicamente, trágicamente, el tema iba a ser sobre las falsas afirmaciones de la resurrección de Jesús.
Había pasado semanas investigando, reuniendo argumentos, preparando lo que pensaba que sería una de mis conferencias más importantes. Iba a probar definitivamente que la resurrección era un mito, que Jesús nunca resucitó de entre los muertos, que el cristianismo estaba construido sobre una base de mentiras y leyendas. La mañana del viernes 13 de marzo de 2015 comenzó como cualquier otro viernes. Me desperté antes del amanecer e hice mis abluciones, el lavado ritual antes de la oración. Oré el Fajr sola en mi habitación frente a la Meca, pasando por los movimientos familiares que había hecho miles de veces. Desayuné con mi familia, pan, queso, aceitunas, té. Mis hijas charlaban sobre algo que había pasado en la escuela. Ahmed me recordó que recogiera algunas cosas del mercado después de la mezquita. Todo era normal, ordinario, seguro. Llegué temprano a la mezquita para prepararme. Era un edificio modesto, paredes encaladas, alfombra simple, un miraba apuntando hacia la Meca. La mezquita ya se estaba llenando con mujeres viniendo para la oración del Jumu'ah. La saludé, estreché manos, intercambié cortesías. Me sentía confiada, energizada. Tenía mis notas preparadas, sabía exactamente lo que quería decir. Sonó la llamada a la oración. Hicimos la oración del mediodía juntas. La congregación moviéndose al unísono, un mar de cuerpos inclinándose y postrándose. Era hermoso a su manera esa devoción sincronizada. Después de la oración, todas se sentaron esperando mi sermón. La mezquita estaba llena. Mujeres llenaban cada espacio disponible. Algunas se sentaban fuera de la puerta escuchando por las ventanas. Me paré al frente mirando a todas esas caras expectantes. Comencé a hablar. No puedo recordar ahora exactamente qué dije en esos primeros minutos. Hablé sobre la importancia de defender nuestra fe, sobre los ataques al Islam desde Occidente, sobre la necesidad de mantenerse firmes en la verdad. La congregación estaba atenta, asintiendo, murmurando su acuerdo. Sentí la familiar oleada de pasión que venía cuando enseñaba, cuando defendía lo que creía. Luego pasé al tema principal, la resurrección de Jesús. Estaba explicando cómo esto era una adición posterior a la historia. Cómo los discípulos lo habían inventado, cómo los romanos probablemente habían robado el cuerpo. Estaba citando eruditos islámicos, construyendo mi argumento punto por punto. Mi voz se hacía más fuerte, más enfática. Esta era la parte que amaba, la parte donde realmente podía clavar el mensaje. Y entonces sucedió un dolor repentino en el pecho, no como las pequeñas molestias que había estado experimentando. Esto era diferente, masivo, aplastante, como si alguien hubiera colocado un peso enorme sobre mi caja torácica y estuviera presionando con toda su fuerza. El dolor se irradiaba por mi brazo izquierdo y subía a mi mandíbula. Me detuve a mitad de frase, jadeando. Intenté continuar hablando. Abrí la boca, pero las palabras no salían. El dolor se intensificó. Podía sentir mi corazón martilleando irregularmente en mi pecho, como si estuviera olvidando cómo latir correctamente. La habitación comenzó a girar. Vi las caras de la congregación mirándome con preocupación, confusión. Alguien se levantó. Intenté hacerles señas de que me apartaran. Intenté indicar que estaba bien, pero no lo estaba. Mis piernas flaquearon. Caí de rodillas primero, luego hacia adelante sobre mis manos. El dolor era insoportable. Ardiente, blanco, caliente, consumiendo. Escuché gritos, gente corriendo hacia mí. Alguien estaba llamando mi nombre. Los bordes de mi visión se oscurecían como cortinas cerrándose desde ambos lados. Intenté tomar aire, pero no parecía obtener suficiente. Lo último que recuerdo de ese momento fue golpear el piso, la alfombra áspera contra mi mejilla y luego oscuridad. Oscuridad completa y absoluta. Todo se volvió negro, todo se volvió silencioso y me fui. Estaba muerta.
No lo sabía en ese momento, pero la gente luego me contó qué pasó después. Como hubo caos en la mezquita, como alguien corrió a llamar una ambulancia, como mi hermana que estaba en la congregación intentó hacer RCP, aunque realmente no sabía cómo. Tomó 23 minutos para que llegara la ambulancia por el tráfico y porque nuestro pueblo era pequeño y el hospital más cercano estaba lejos. Como cargaron mi cuerpo sin vida en la parte trasera de la ambulancia y me llevaron corriendo a la sala de emergencias, la sirena aullando por las calles. En el hospital, un equipo de médicos y enfermeras trabajó frenéticamente para revivirme. Usaron un desfibrilador para soquear mi corazón. Hicieron compresiones torácicas, inyectaron medicamentos, nada funcionó. A las 2:47 de la tarde, 7 minutos después de que mi corazón había dejado de latir, el médico principal miró el reloj y se preparó para declararme muerta. Pero yo no sabía nada de esto. Estaba en otro lugar completamente. Había dejado mi cuerpo, había dejado el mundo y estaba a punto de descubrir que todo lo que pensaba que sabía, todo sobre lo que había construido toda mi vida, estaba a punto de ser desafiado de una manera que nunca podría haber imaginado. Mi viaje hacia la verdad estaba comenzando, aunque aún no lo sabía y me costaría todo. Necesito contarte ahora sobre lo que pasó cuando morí. Sé cómo suena. Sé que parece imposible, pero te pido que escuches con el corazón abierto, que consideres que quizás, solo quizás hay realidades más allá de lo que podemos ver y tocar en este mundo físico. Cuando mi corazón dejó de latir, cuando el último impulso eléctrico se desvaneció de mi cerebro, cuando los médicos en esa sala de hospital se preparaban para declararme muerta, no dejé de existir. Estaba más viva, más consciente, más segura que nunca en toda mi vida. Pero ya no estaba en mi cuerpo. La transición fue instantánea. Un momento estaba colapsando de dolor en el piso de la mezquita. Al siguiente momento estaba flotando por encima de todo, mirando hacia abajo. Es difícil describir la sensación. No tenía forma física, pero podía ver. No tenía oídos, pero podía oír. Era pura conciencia, pura, libre de las limitaciones de la carne y los huesos. Podía ver mi propio cuerpo tendido en el piso de la mezquita. Mujeres estaban reunidas a su alrededor, a mi alrededor, gritando y llorando. Mi hermana estaba golpeando mi pecho. Alguien intentaba abrir un camino. Miré mi cuerpo con un extraño desapego. Se parecía a mí, pero ya no era yo. Era solo una cáscara vacía, un vehículo que había estado usando, pero que ya no necesitaba. No sentía dolor ni miedo en ese momento, solo confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba aquí arriba? ¿Por qué podía ver todo desde arriba? Luego hubo una sensación de tirón, no física, pero real. Estaba siendo traída lejos de la mezquita, lejos de mi cuerpo, lejos del mundo. Las paredes de la mezquita se volvieron transparentes, luego se desvanecieron por completo. Me estaba moviendo o siendo movida a través de algún tipo de espacio que no era exactamente espacio físico. Todavía podía ver destellos del pueblo debajo de mí, las calles, los edificios, pero se estaban desvaneciendo, volviéndose menos reales, menos sólidos. El tirón continuó. Intenté resistirlo. Intenté volver a mi cuerpo, pero no tenía control. Me estaban llevando a algún lugar quisiera o no y entonces de repente estaba en ninguna parte. El mundo desapareció completamente. No había nada, solo nada. Oscuridad. Pero esta no era la oscuridad de una habitación con las luces apagadas. Esta no era la oscuridad de la noche, era algo completamente diferente. Era una oscuridad que parecía viva, opresiva, pesada. Me presionaba desde todos lados y con la oscuridad vino el silencio. Silencio total y completo. Ningún sonido en absoluto, ningún latido, ninguna respiración, ningún ruido distante, nada. Solo yo y esta terrible oscuridad viva. El miedo vino entonces. Miedo crudo y primal diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Quería gritar, pero no tenía voz.
Quería correr, pero no tenía piernas. Estaba atrapada en este vacío, esta nada, completamente sola y completamente aterrorizada. El tiempo parecía no tener significado. Podría haber estado allí por segundos o años. No había forma de saberlo. Preguntas inundaron mi mente. Estaba muerta, por supuesto, estaba muerta. Pero, ¿dónde estaba? Esto no era lo que me habían enseñado. Según la enseñanza islámica, cuando una persona muere, entra en el barzaj, un estado de barrera entre esta vida y la siguiente. Dos ángeles, Munkar y Nakir, se supone que vienen y cuestionan al muerto sobre su fe, sus hechos, sus creencias. Había enseñado sobre esto innumerables veces. Había explicado a mis estudiantes, los ángeles vendrían. Harían sus preguntas y basado en las respuestas, una persona descansaría en paz o sufriría hasta el día del juicio, pero no había ángeles, no había cuestionamiento, solo esta oscuridad y esta terrible y aplastante soledad. Comencé a entrar en pánico. ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Por qué no estaba sucediendo como me habían enseñado? Había estado equivocada sobre algo. Había fallado alguna prueba que no sabía que debía pasar. Intenté recordar todo lo que había hecho en mi vida. Había orado 5 veces al día, todos los días, casi nunca faltando. Había ayunado durante el Ramadán cada año desde que era lo suficientemente mayor. Había dado a la caridad, había hecho la peregrinación a la Meca, había enseñado a otras sobre el Islam, defendido la fe, vivido según la había hecho todo bien, todo. Entonces, ¿por qué estaba aquí en este terrible lugar? La oscuridad parecía volverse más pesada, más asfixiante. Me sentía como si estuviera siendo aplastada por su peso. Aunque no tenía cuerpo físico para ser aplastada, había una sensación de estar completamente perdida, abandonada, olvidada, como si me hubieran arrojado algún basurero cósmico y dejado flotando en la nada para siempre. El miedo se convirtió en desesperación. Esto no podía ser. Esto no podía ser la muerte. Esto no podía ser lo que esperaba a todos. Era demasiado horrible, demasiado vacío, demasiado final. No sé cuánto tiempo permanecí en esa oscuridad. El tiempo no tenía significado allí. Pero gradualmente, lentamente, un pensamiento se formó en mi mente. Una pregunta, una duda. ¿Y si todo lo que había creído estaba equivocado? ¿Y si toda mi certeza, todo mi conocimiento, toda mi confianza habían estado mal colocados? ¿Y si había pasado toda mi vida defendiendo algo que no era verdad? El pensamiento era aterrador, más aterrador incluso que la oscuridad. Toda mi identidad estaba construida sobre ser una erudita musulmana, una maestra, una defensora del Islam. Si eso estaba equivocado, entonces, ¿quién era yo? ¿Qué había significado mi vida? ¿Lo había desperdiciado todo? ¿Había desviado a otras? Las preguntas giraban en mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. Y entonces, en la distancia vi algo, una luz pequeña al principio, solo un punto en la oscuridad interminable, pero estaba allí, real, visible. La esperanza surgió en mi pecho o lo que habría sido mi pecho si hubiera tenido uno. La luz estaba creciendo, volviéndose más brillante, acercándose. O quizás yo me estaba moviendo hacia ella. No podía decirlo, pero la distancia entre mí y esa luz se estaba reduciendo. La luz era diferente a cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Era pura, limpia, blanca, brillante, pero no dolía mirarla. No era dura como el sol, era hermosa. Y a medida que se acercaba, sentía que la oscuridad comenzaba a retroceder, a retirarse como si le tuviera miedo a la luz. El peso opresivo comenzaba a levantarse, el silencio permanecía, pero se sentía diferente ahora, menos amenazante. Me encontré atraída hacia la luz como una polilla a la llama. Quería estar cerca de ella, en ella, rodeada por ella. Representaba todo lo que la oscuridad no era. Esperanza, paz, vida, calidez.
Todo mi ser la anhelaba. Pero al mismo tiempo tenía miedo, profundamente miedo, porque de alguna manera, incluso antes de poder ver que había en la luz, lo sabía. Sabía quién era, y ese conocimiento me aterrorizaba más que la oscuridad. La luz se expandió, creciendo más y más grande hasta llenar toda mi visión. La oscuridad se había ido completamente, desterrada por esta radiancia abrumadora. Y entonces, mientras miraba, una figura comenzó a emerger de la luz. Una persona, un hombre, caminando hacia mí desde ese blanco brillante. Vestía túnicas simples y puras blancas, más blancas que la luz misma, si eso era posible. A medida que se acercaba, podía comenzar a distinguir rasgos, un rostro, una barba, cabello oscuro, pero eran sus ojos los que me capturaron. Ojos llenos de amor, pero también llenos de verdad penetrante. Ojos que parecían ver todo sobre mí, cada pensamiento, cada acción, cada secreto que alguna vez había tenido. Nada estaba oculto de esos ojos. Y lo sabía quién era. Aunque había pasado años negando su divinidad, aunque había enseñado a innumerables personas que era meramente un profeta, nada más lo sabía. No había pregunta, ninguna duda. Este era Jesús Isa al-Masí, aquel contra quien había argumentado, sobre quien había debatido, a quien había disminuido en mis enseñanzas. Estaba aquí, era real y estaba de pie justo frente a mí. El terror me invadió. Según todo lo que me habían enseñado, esto era imposible. Jesús era un profeta, sí, pero había sido llevado al cielo por Alá antes de la crucifixión. No era divino, no era el Hijo de Dios, no era Señor. Esas eran corrupciones cristianas, mentiras, blasfemias. Y sin embargo, aquí estaba, emergiendo de una luz que solo podía ser luz divina, irradiando poder y autoridad que solo podían venir de Dios mismo. Quería huir, correr de vuelta a la oscuridad, esconderme de esos ojos, pero no había a dónde ir. Estaba atrapada en este espacio, este lugar intermedio, de pie frente a la misma persona que había pasado años enseñando a la gente a rechazar. La vergüenza me invadió. Ola tras ola, no solo vergüenza, sino vergüenza profunda, aplastante del alma. Había estado equivocada, completamente utterly equivocada, y ahora estaba cara a cara con la evidencia de mi error. Se movió más cerca y pude ver sus manos. Había heridas allí en sus muñecas, heridas profundas, terribles y en sus pies. Las mismas heridas que parecían haber sido hechas por clavos, por crucifixión. Mi mente se tambaleó. El Corán decía que no había sido crucificado, que solo pareció así, que alguien más había sido puesto en la cruz en su lugar. Pero estas heridas eran reales. Podía verlas. Estaban curadas, pero aún visibles, aún presentes. La evidencia del sufrimiento, de la muerte, del sacrificio. Caí de rodillas o tuve la sensación de caer de rodillas. Aunque no tenía cuerpo físico, no podía mirarlo. No podía soportar encontrarme con esos ojos. Esperé el juicio, la condenación, el castigo que seguramente merecía. Había luchado contra él, hablado contra él, desviado a otras de él. ¿Qué haría conmigo ahora? Qué terrible destino esperaba a alguien que había pasado su vida oponiéndose a la verdad. Pero entonces habló. Su voz era gentil, triste, pero también firme. Habló en árabe, mi idioma, y escuché cada palabra con perfecta claridad. Lo que dijo resonaría en mi mente por el resto de mi vida. Me preguntó por qué lo había perseguido, por qué había alejado a la gente de él, por qué había rechazado la verdad que había venido a traer. No podía responder. No tenía defensa. Había pensado que estaba sirviendo a Dios, pero había estado sirviendo a mi propio orgullo, mi propia certeza, mi propia necesidad de tener razón. Las lágrimas vinieron, aunque no tenía ojos para llorarlas. Un llanto del alma, un dolor más allá de lo que cualquier cuerpo físico podía expresar. Todo sobre lo que había construido mi vida se estaba derrumbando. Cada certeza se revelaba como duda.
Cada respuesta que había dado con confianza se exponía como ignorancia. Se quedó allí esperando, dándome tiempo para absorber la realidad de dónde estaba y quién era él. El amor que irradiaba de él era casi doloroso en su intensidad. Esto no era el juicio frío que había esperado. Esto no era Alá, el distante, el severo, el que castiga severamente. Esto era algo más, alguien más personal, presente, lleno de dolor por mis elecciones, pero también lleno de una misericordia incomprensible. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Extendió su mano hacia mí, esas manos heridas, y dijo que iba a mostrarme algo. Iba a mostrarme la verdad real. No la versión que me habían enseñado, no la versión que había enseñado a otras, sino la verdad misma. Estaba a punto de ver cosas que me cambiarían para siempre, cosas que ningún estudio o erudición podrían haberme preparado, cosas que me costarían todo lo que tenía en este mundo, pero que me darían algo infinitamente más valioso a cambio. Tomé su mano o más bien acepté su invitación y la visión comenzó cuando Jesús extendió su mano hacia mí. Todo cambió de nuevo. La luz blanca brillante que nos rodeaba pareció cambiar para abrirse y de repente estábamos paradas en otro lugar. No, no solo en otro lugar. Estábamos al borde de un lugar sobre el que solo había hablado en términos teológicos abstractos. Un lugar que había usado para asustar a la gente a la obediencia. Un lugar que nunca había creído realmente que pudiera ser tan real, tan terrible. Estábamos paradas al borde del infierno. No puedo describir completamente lo que vi. El lenguaje humano falla, las palabras fallan, pero debo intentarlo porque esta es parte de lo que fui enviada de vuelta a contar. El infierno es real, no es una metáfora, no es una representación simbólica de la separación de Dios. Es un lugar real y es más horroroso que la pesadilla más oscura que pudieras imaginar. Ante nosotros había un vasto abismo profundo, aparentemente interminable, lleno de fuego, pero también de oscuridad. Eso suena como una contradicción y quizás lo sea, pero ambos estaban allí. Llamas que emitían una luz enfermiza y tenue, oscuridad que de alguna manera existía junto al fuego y el calor, incluso sin cuerpo físico, podía sentirlo, percibirlo, un calor opresivo, asfixiante, que parecía irradiar hacia afuera en olas. Pero peor que el horror visual, peor que el calor, fueron los sonidos. Gritos, lamentos, llantos, sonidos de angustia más allá de cualquier cosa que hubiera oído. No el grito del dolor físico solo, aunque eso era parte, sino el sonido de almas en tormento absoluto, el sonido de personas que habían perdido toda esperanza, que sabían que su sufrimiento nunca terminaría, que estaban experimentando el peso completo de la separación eterna de Dios. El olor me golpeó después. Azufre. Sí, pero también decadencia y muerte y algo más que no puedo nombrar. Algo que hablaba de podredumbre espiritual, de pecado dado su forma final, de todo lo bueno y puro siendo consumido y dejando solo corrupción detrás. Quería apartarme, cerrar los ojos, huir de este lugar, pero Jesús me mantuvo allí haciéndome testigo. Entonces comencé a ver a la gente, almas, cualquier forma que tome la conciencia en ese lugar. Estaban en agonía, pero no era solo agonía física. Sus rostros mostraban algo peor. Desesperación completa y terror. El conocimiento absoluto de que esto era para siempre, que no habría alivio, escape, segunda oportunidad. Habían hecho su elección en vida y esta era la consecuencia de esa elección. Y entonces vi algo que me destrozó completamente. Reconocí a algunas de ellas, eruditas islámicas, mujeres cuyos libros había estudiado, cuyas enseñanzas había citado, cuya sabiduría había confiado. Estaban allí en el infierno sufriendo como todas las demás. Las vi claramente y ellas me vieron a mí. Cuando me reconocieron, gritaron. Se extendieron hacia mí con desesperación, suplicando, rogando. Me dijeron que regresara, que advirtiera a otras, que dijera la verdad. Dijeron que habían estado equivocadas, tan terriblemente equivocadas. Habían desviado a la gente con sus enseñanzas. Habían rechazado a Jesús y ahora era demasiado tarde para ellas.
Una erudita en particular, una mujer que había admirado mucho, cuyos comentarios sobre el Corán había estudiado extensamente, me miró con ojos llenos de tormento y arrepentimiento. Estaba llorando, aunque sus lágrimas parecían evaporarse en el calor antes de caer. Me dijo con angustia en la voz que todo lo que había enseñado sobre Jesús estaba equivocado, que Jesús es de hecho, el Hijo de Dios, el único camino a la salvación y que al enseñar lo contrario había enviado innumerables almas a este mismo destino. Vi a otras también, gente que había conocido personalmente, una mujer de mi pueblo que había muerto unos años antes, una musulmana devota que todas pensaban que estaba en el paraíso. Estaba aquí no porque había sido una mala persona, sino porque había rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. Sus buenas obras, sus oraciones, su ayuno, nada había sido suficiente. Sin Cristo, sin la cobertura de su sangre, sin aceptar su sacrificio, no había escape de este lugar. Entonces Jesús me mostró algo que hizo que mi mente se tambaleara con confusión y dolor. Vi profetas, hombres que son reverenciados en el Islam, figuras cuyos nombres se pronuncian con el más alto respeto en mezquitas de todo el mundo. Estaban aquí en el infierno sufriendo. ¿Cómo podía ser esto? Estos eran profetas de Dios, mensajeros, hombres justos. Pero Jesús me lo dejó claro. Sin Él, sin aceptar su sacrificio, sin reconocerlo como Señor, incluso los profetas no pueden entrar al cielo. La ley de Dios es absoluta. El pecado requiere pago. O Cristo lo paga o el pecador lo paga eternamente. Lloré. Lloré como nunca había llorado antes. El dolor era insoportable. Todas estas personas, todas estas almas perdidas para siempre. Y yo había estado dirigiéndome al mismo destino. Si mi corazón no se hubiera detenido ese día en la mezquita, si hubiera vivido otros 20 o 30 años y muerto en mi fe islámica, habría terminado aquí en este lugar de tormento eterno. El pensamiento era casi demasiado horrible para procesar. Jesús me habló entonces, su voz cortando a través de mi dolor. Explicó que el infierno fue creado no para humanos, sino para Satanás y sus demonios. Pero humanos que rechazan la provisión de Dios para sus pecados, que rechazan el regalo de salvación a través de Cristo, eligen ir allí por su propia libre voluntad. Dios no envía a la gente al infierno. La gente se envía a sí misma al rechazar el rescate que ofrece. Me dijo que murió por cada persona en el infierno. Su sacrificio era suficiente para ellas, pero lo habían rechazado. Algunas nunca habían oído de él, es cierto, pero habían rechazado la luz que sí tenían, la conciencia que Dios había escrito en sus corazones, la evidencia de su existencia en la creación. Otras, como las eruditas que vi, habían oído de Jesús, pero habían elegido creer que era solo un profeta o un buen maestro, nada más. Habían rechazado su divinidad, su autoridad, su afirmación de ser el único camino al Padre. Lo peor, me dijo Jesús, era que no tenía que ser así para ninguna de ellas. Cada alma en el infierno podría haber estado en el cielo. Si solo lo hubieran aceptado, creído en él, confiado en su obra terminada en la cruz. La invitación había sido ofrecida, el precio había sido pagado, pero habían dicho no y ahora era eternamente demasiado tarde. No podía soportar mirar más. El peso de lo que veía me estaba aplastando, pero Jesús no había terminado. Dijo que necesitaba mostrarme algo más, algo completamente diferente. En un instante, la escena cambió. El horror desapareció y estábamos paradas al borde del cielo. Si el infierno estaba más allá de las palabras en su horror, el cielo estaba más allá de las palabras en su gloria. No puedo describirlo adecuadamente. Solo puedo decirte que era más hermoso, más real, más vivo que cualquier cosa que exista en la tierra. Todo sobre él hablaba de perfección, de completitud, de la manera en que las cosas siempre debieron ser. La luz era diferente aquí, no dura, no cegadora, sino clara y pura y hermosa. Iluminaba todo sin crear sombras. Los colores eran más vívidos que cualquier color que hubiera visto en la tierra, como si los colores terrenales fueran solo copias pálidas de lo real.
Había paisajes, jardines, ríos, montañas en la distancia, pero eran perfectos. Sin decadencia. Sin muerte, sin hin de corrupción y la música que oí, canto, voces elevadas en adoración, armonías más hermosas que cualquier cosa que hubiera oído. No era solo sonido, era de alguna manera más que sonido. Era alegría hecha audible, era amor dado voz. Las canciones eran sobre Jesús, alabándolo, exaltándolo, agradeciéndole por su sacrificio. Y las cantantes podía verlas en la distancia, eran personas de cada nación, cada tribu, cada lenguaje, todas unidas en adoración. La paz que permeaba todo era abrumadora. No solo la ausencia de conflicto, sino la presencia positiva de salón perfecto, completitud perfecta. Lo sentía en mi alma. Sentía lo que sería estar completamente segura, completamente amada, completamente libre de miedo o dolor o tristeza. Este era el hogar. Esto era lo que cada corazón humano siempre ha estado buscando, lo supieran o no. Jesús me mostró gente que reconocí, cristianas de mi pueblo, el sastre con quien había debatido. Basilius estaba allí radiante de alegría. Perfecto y completo. El sacerdote copto, el padre Atanasio, que había sido asesinado por extremistas en 2011, estaba allí también, más vivo que nunca en la tierra, sin rastro de la violencia que había terminado su vida terrenal. Me vio y sonrió, una sonrisa de perdón puro y bienvenida. Vi a otras exmusulmanas que se habían convertido al cristianismo y habían sido martirizadas por su fe. Llevaban su martirio como coronas de honor. Niñas que habían muerto jóvenes, ahora perfectas y alegres, jugando en campos de luz. Personas de cada era de la historia, de cada rincón del mundo, todas juntas, todas en paz, todas unidas en su amor por Jesucristo. Jesús me explicó que este es donde todas las que creen en él pasarán la eternidad. No porque fueran lo suficientemente buenas, no porque lo ganaran, sino porque él pagó por su entrada con su sangre. Su sacrificio era suficiente para todo esto. Su muerte compró vida eterna para todas las que la aceptarían. Estas personas no estaban aquí porque eran perfectas. Estaban aquí porque habían aceptado el sacrificio perfecto de Cristo en su nombre. Me mostró mansiones que había preparado para las creyentes, lugares reales, hermosos y personales, diseñados específicamente para cada persona. Me mostró el río de la vida fluyendo del trono de Dios. Me mostró el árbol de la vida cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Todo lo que había leído en la Biblia, que una vez había descartado como mitología o alegoría, era real. Realmente, físicamente, maravillosamente real. No quería irme. Rogué quedarme. Este lugar era tan hermoso, tan perfecto, tan lleno de amor y alegría y paz que la idea de volver a la tierra era insoportable. ¿Por qué querría regresar a un mundo de dolor y sufrimiento y muerte cuando podía quedarme aquí para siempre? Había visto el infierno, había visto el cielo. Ahora quería permanecer en el cielo y nunca irme. Pero Jesús sacudió la cabeza. Puso su mano en mi hombro y sentí tanto amor fluyendo del que lloré de nuevo, pero esta vez con alegría mezclada con dolor. Me dijo que tenía que regresar. Mi tiempo en la tierra no había terminado. Tenía una misión para mí, un propósito, una tarea que solo yo podía cumplir. Me comisionó. Esa es la única palabra que puedo usar. Dijo que necesitaba regresar a la tierra y contar a la gente lo que había visto. Decir a las musulmanas que Él es real, que es Señor, que es el único camino al Padre. Decirles que las enseñanzas que han recibido sobre Él están equivocadas, que no es solo un profeta, sino el Hijo de Dios, que sí murió en la cruz y sí resucitó, y que ofrece salvación a todas las que creerán. Decir a las cristianas que no sean tibias, que no tomen su salvación por sentada, que no desperdicien su tiempo en la tierra, sino que vivan santamente para Él porque está regresando pronto. Me dijo que el tiempo era corto, que su regreso estaba cerca, que el mundo necesitaba oír la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que mucha gente rechazaría mi mensaje, que enfrentaría persecución y sufrimiento,
que perdería cosas preciosas para mí. Pero prometió que estaría conmigo, que nunca me dejaría, que me daría la fuerza para soportar. Quería hacerle tantas preguntas, quería entender todo, pero simplemente me sonrió con tanta ternura, tanta compasión y dijo que necesitaba confiar en él, que necesitaba tener fe, que algunas cosas se revelarían con el tiempo, pero por ahora necesitaba regresar y ser su testigo. Pronunció una oración final para mí. Palabras que nunca olvidaré mientras viva. Dijo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Estas palabras exactas no las reconocí como escritura en ese momento porque nunca había estudiado seriamente la Biblia cristiana, pero se grabaron en mi memoria, marcadas en mi alma con fuego. Luego, sin advertencia, sentí esa sensación de tirón de nuevo, pero esta vez era violenta, fuerte. Estaba siendo arrancada del cielo de Jesús, de vuelta a la tierra. Intenté resistir, intenté aferrarme a ese lugar de paz, pero no tenía poder para quedarme. La luz se desvaneció, la belleza desapareció. Estaba corriendo a través de la oscuridad, a través del espacio, de vuelta a mi cuerpo. Y entonces, con un shock que se sintió como ser golpeada por un rayo, me estrellé de vuelta en mi forma física. Mis ojos se abrieron de golpe. Jadeé por aire, mis pulmones quemando al llenarse de oxígeno. Cada nervio en mi cuerpo estaba gritando. Las luces fluorescentes de la sala de hospital eran cegadoramente brillantes después de la luz pura del cielo. Escuché gritos, gente gritando en shock. Manos estaban sobre mí, revisando mi pulso, mi respiración. Alguien estaba gritando algo sobre que era imposible, sobre que estaba muerta. Intenté sentarme, pero manos me empujaron hacia abajo. El rostro de un médico apareció sobre mí, sus ojos abiertos con incredulidad. Estaba diciendo algo, pero no podía procesar las palabras. Todo lo que podía pensar era en lo que acababa de ver. Jesús, el infierno, el cielo, las almas gritando, la paz y belleza, la comisión que me habían dado. Todo seguía tan vívido, tan real, más real que la sala de hospital a mi alrededor. Mi cuerpo se sentía extraño, pesado, doloroso. Mi pecho dolía donde habían estado haciendo compresiones. Había almohadillas de electrodos pegadas a mi piel, una línea 4 en mi brazo. El olor antiséptico y medicina. Todo se sentía crudo y áspero comparado con donde acababa de estar. Había probado la eternidad y ahora estaba de vuelta en el tiempo, de vuelta en la carne, de vuelta en un mundo que de repente parecía pequeño y temporal. Los médicos lo llamaban un milagro. Seguían diciendo que había estado muerta por 7 minutos, que mi corazón se había detenido completamente, que no había explicación médica para por qué estaba viva y consciente. Hicieron pruebas, revisaron mi función cerebral, mi ritmo cardíaco, todo. Las pruebas mostraron que de hecho había sufrido un infarto masivo, pero de alguna manera no había daño permanente. Mi corazón latía normalmente. Mi cerebro no mostraba signos de privación de oxígeno. Médicamente debería haber estado muerta o severamente dañada cerebralmente, pero no era ninguno. Pasé 3 días en el hospital. Mi familia vino a visitar. Mi esposo y mis hijas, mis hermanas, amigas de la mezquita, todas estaban celebrando, agradeciéndole por salvar mi vida, llamándolo una señal de su favor. Me trajeron tarjetas y flores y dijeron oraciones sobre mí, pero no podía unirme a su celebración. Me acosté en esa cama de hospital, mirando el techo, luchando con lo que había experimentado. Era real. Podía haber sido real. Todo en mi entrenamiento islámico me decía que era imposible. Jesús no era Dios, no era el Hijo de Dios. No murió en la cruz. Toda la base del cristianismo estaba basada en errores y corrupciones. Había pasado años estudiando esto, enseñando esto, creyendo esto con absoluta certeza, pero lo que había visto, lo que había experimentado era tan vívido, tan real, tan poderoso, que no podía descartarlo como una alucinación o un sueño.
Había visto a Jesús, había visto sus manos heridas, había visto el infierno y el cielo, lo había oído hablar. ¿Cómo podía todo eso ser solo neuronas disparando mal en un cerebro moribundo? Era demasiado detallado, demasiado coherente, demasiado significativo y el sentimiento de ello, el amor irradiando de Cristo, la paz del cielo, el horror del infierno, esas no eran cosas que mi cerebro pudiera haber fabricado. Eran demasiado ajenas a cualquier cosa que hubiera experimentado o incluso imaginado. Pero si era real, entonces todo cambiaba. Toda mi visión del mundo tendría que ser desmantelada. Mi identidad como erudita musulmana sería destruida. Mi vida, tal como la conocía, terminaría. El pensamiento me aterrorizaba casi tanto como la oscuridad que había experimentado después de la muerte. ¿Cómo podía posiblemente contarle a alguien sobre esto? ¿Quién me creería? ¿Qué me pasaría si lo hacía? Fui a casa después de 3 días, aún débil y sacudida. Mi esposo se preocupó por mí, asegurándose de que descansara, trayéndome comida, manteniendo las niñas calladas. Pero notó que algo estaba mal. No era yo misma. Estaba distante, distraída, preocupada. Me preguntó varias veces qué me molestaba, pero no podía decírselo. Aún no. No sabía cómo. Las noches eran lo peor. Me acostaba despierta en la oscuridad y todo lo que podía ver eran las caras de esas eruditas en el infierno, gritándome, rogándome que advirtiera a otras. Podía oír la voz de Jesús diciéndome que regresara y contara a la gente la verdad. El peso de ello me presionaba como una carga física. Me habían dado un mensaje, una misión y estaba aterrorizada de cumplirla. Pasaron 2 semanas, luego 3. La presión dentro de mí estaba creciendo. Sabía que no podía guardar silencio para siempre. Jesús me había enviado de vuelta con un propósito y ese propósito era contar a otras lo que había visto. Pero el costo sería enorme. Perdería todo, mi trabajo, mi reputación, mi lugar en la comunidad, posiblemente incluso mi familia. Finalmente no pude soportarlo más. Una noche alrededor de un mes después de mi infarto, se lo conté a mi esposo. Estábamos solos en nuestro dormitorio. Las niñas dormían. Me senté al borde de la cama y le conté todo. Describí la oscuridad, el encuentro con Jesús, las visiones del infierno y el cielo, la comisión que me habían dado. Le dije que Jesús es real, que es Señor, que todo lo que nos habían enseñado sobre él estaba equivocado. Su reacción fue peor de lo que había temido. Al principio pensó que estaba bromeando. Luego pensó que aún estaba enferma, que mi cerebro había sido afectado por la falta de oxígeno. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, se enojó, más enojado de lo que lo había visto. Me acusó de estar poseída por Saitán, de ser engañada por demonios, de traer vergüenza a nuestra familia. Exigió que fuera al imán inmediatamente y confesara este pecado, pidiera perdón, se sometiera a cualquier limpieza espiritual necesaria. Intenté explicar que no era así, que lo que había experimentado era real y verdadero y de Dios, pero no escucharía. Estaba llorando, gritando, diciendo que me había vuelto loca. Amenazó con dejarme, con llevarse a las niñas donde no pudiera envenenar sus mentes con esta blasfemia. El argumento duró horas. Ambos nos enojábamos más y más, ninguno convenciendo al otro. En los días siguientes intenté contactar a algunas amigas cercanas, compañeras maestras en la madrasa. Pensé que quizás escucharían, quizás al menos considerarían lo que decía. Me reuní con ellas en privado, 1 o 2 a la vez, y cuidadosamente compartí lo que me había pasado. Pensé que si lo explicaba lo suficientemente bien, si les daba suficiente detalle, entenderían. Pero todas reaccionaron igual, incredulidad, preocupación, luego enojo y rechazo. Me dijeron que estaba siendo probada por Satanás, que esto era un ataque espiritual destinado a desviarme del Islam. Citaron versos del Corán sobre cómo Saitán puede aparecer como un ángel de luz para engañar a la gente.
Insistieron en que lo que había visto era engaño demoníaco, no verdad divina. Algunas se volvieron hostiles, advirtiéndome que estaba al borde de la apostasía, que si continuaba por este camino, sería considerada una kafir, una incrédula, una enemiga del Islam. Una de ellas, alguien que había considerado una amiga cercana por más de una década, me dijo sin rodeos que si hablaba de esto públicamente traería castigo sobre mí. No especificó qué tipo de castigo, pero la amenaza era clara. En nuestra comunidad, en nuestro país, la apostasía no se tomaba a la ligera. La gente que dejaba el Islam, especialmente maestras religiosas y eruditas, podía enfrentar consecuencias severas, violencia, incluso muerte. Me estaba advirtiendo, quizás tratando de protegerme, pero también dejando claro que había una línea que no debía cruzar. La noticia se extendió rápidamente. En una semana parecía que todas en nuestro pequeño pueblo sabían que Aysat Karim había tenido algún tipo de experiencia extraña durante su infarto y ahora estaba diciendo cosas preocupantes sobre Jesús. La gente comenzó a mirarme diferente, algunas con lástima, algunas con sospecha, algunas con hostilidad abierta. Caminaba al mercado y la gente dejaba de hablar cuando me acercaba. Niñas que habían sido mis estudiantes evitaban el contacto visual. Vecinas que solían saludarme cálidamente ahora pasaban apresuradas sin hablar. El golpe final vino del liderazgo de la mezquita. Me llamaron a una reunión formal del imán y varios miembros senior de la comunidad. Me pidieron que me explicara, que les dijera que estaba enseñando, en qué creía. Intenté ser respetuosa. Intenté explicar que no estaba atacando el Islam ni tratando de causar problemas, que simplemente estaba compartiendo lo que había experimentado. Les conté sobre el encuentro con Jesús, sobre la visión del infierno y el cielo, sobre el mensaje que me habían dado. Escucharon en silencio frío. Cuando terminé, el imán habló. Dijo que o estaba engañada por demonios o había sufrido daño cerebral por mi infarto. De cualquier manera, estaba difundiendo ideas peligrosas que contradecían el Corán y las enseñanzas del Islam. Estaba confundiendo a la gente, desviándolas, dañando la fe de la comunidad. Me dio una elección. Retractarme públicamente de todo lo que había dicho, confesar que había estado confundida o equivocada, reafirmar mi fe en el Islam y mi rechazo a la doctrina cristiana o enfrentar las consecuencias. Me senté allí mirando a estos hombres que había conocido por años, hombres con los que había orado y trabajado y respetado. Y sabía que no podía hacer lo que pedían, no podía negar lo que había visto. No podía llamar a Jesús mentiroso o demonio. No podía fingir que el infierno y el cielo no eran reales. Incluso si me costaba todo, incluso si destruía mi vida, no podía negar la verdad. Les dije que no podía retractarme, que lo que había experimentado era real, que Jesucristo es Señor, creyeran o no, que lo sentía por causarles distrés, pero tenía que ser fiel a lo que Dios me había mostrado. El rostro del imán se endureció. Dijo que a partir de ese momento estaba relevada de mi posición de enseñanza en la madrasa. Ya no era bienvenida para liderar oraciones o dar conferencias en la mezquita. No debía tener más involucramiento en instrucción religiosa de ningún tipo. Si continuaba difundiendo estas ideas públicamente, habría más consecuencias. La reunión terminó. Fui despedida. Salí de esa mezquita, por lo que sabía que probablemente sería la última vez. El lugar donde había enseñado por más de una década, donde había dado innumerables sermones, donde había liderado oraciones y aconsejado a la gente y me había sentido tan con propósito importante. Todo eso se había ido. Ahora, en cuestión de semanas, toda mi vida había colapsado. Mi esposo cumplió su amenaza, presentó el divorcio y se mudó de vuelta a la casa de sus padres, llevando a nuestras hijas con él. Intenté hablar con él, intenté explicar una vez más, pero no escucharía. Dijo que no era la mujer con la que se había casado, que me había convertido en alguien que no reconocía, que no podía permitir que nuestras hijas fueran influenciadas por mi blasfemia. El divorcio se procesó rápidamente en nuestra comunidad.
Cuando un esposo se iba porque su esposa se había convertido en apóstata, no había pregunta sobre quién tenía la razón. El día que se llevó a las niñas fue uno de los peores días de mi vida. Peor incluso que la oscuridad después de la muerte, porque al menos eso había sido impersonal. Esto era personal. Eran mis hijas llorando, confundidas, preguntando por qué no podían quedarse con mamá. Era mi hija menor extendiéndose hacia mí mientras mi esposo la alejaba. Era ver a mi familia alejarse en auto y no saber si alguna vez las vería de nuevo. Perdí mis ingresos. La madrasa había sido mi única fuente de empleo. Nadie más en el pueblo me contrataría ahora. Era tóxica, contaminada, peligrosa. Tenía algunos ahorros pequeños, pero no durarían mucho. Tuve que mudarme de la casa que había estado rentando, que era propiedad de alguien conectado a la mezquita. Encontré una pequeña habitación en una parte más pobre del pueblo, apenas lo suficientemente grande para un colchón para dormir y una pequeña mesa. El casero no hacía preguntas mientras pagara la renta. Mi familia me repudió. Mis hermanas vinieron a verme no para ofrecer apoyo, sino para decirme que estaba muerta para ellas. Mi madre, cuando oyó lo que había hecho, se negó a hablarme. Mi padre, el imán que me había criado en el Islam, que había estado tan orgulloso cuando memoricé el Corán, dijo que ya no tenía una hija llamada Isat. El dolor de ese rechazo cortó más profundo que cualquier otra cosa. Había perdido no solo mi trabajo y mi esposo y mis hijas, sino toda mi familia, toda mi historia, toda mi identidad. El aislamiento era aplastante. Pasaba días enteros sin hablar con otro ser humano. No tenía nadie con quien hablar, nadie que entendiera por lo que estaba pasando. Las pocas personas que eran amables conmigo lo hacían por lástima, no por amistad. Era la loca ex que había perdido la cabeza. La historia de advertencia que la gente contaría a sus hijas sobre lo que pasa cuando te desvías del camino recto. Hubo amenazas, notas anónimas empujadas bajo mi puerta, advirtiéndome que dejara de hablar de mi experiencia o enfrentara consecuencias. Mensajes diciéndome que dejara el pueblo. Una vez alguien lanzó piedras a mi ventana en medio de la noche. Otra vez estaba caminando a casa del mercado y alguien me empujó fuerte por detrás, derribándome al suelo. Nadie me ayudó a levantarme. La gente solo caminaba alrededor de mí como si fuera basura. Me hundí en depresión oscura, pesada, como nunca había experimentado. Me acostaba en mi colchón por horas mirando el techo, preguntándome si había cometido un terrible error. No sobre la verdad de lo que había visto. Nunca dudé eso, sino sobre hablar. Quizás debería haber guardado silencio. Quizás debería haber vivido con el conocimiento en privado y no contárselo a nadie. Quizás entonces aún tendría mi familia, mi trabajo, mi vida. En mis momentos más bajos cuestionaba a Dios, gritaba a él en angustia. ¿Por qué me había enviado de vuelta a esto? ¿Por qué darme un mensaje que me costaría todo? ¿Por qué no simplemente dejarme morir e ir al cielo? ¿Cuál era el punto de todo este sufrimiento? ¿Estaba alguien incluso escuchando lo que intentaba decir? Había perdido todo por nada. Hubo días en que pensé en terminarlo todo, solo terminar lo que el infarto había empezado, volviendo a donde quiera que iría. Quizás el cielo, quizás el infierno, al menos sería un fin al dolor. Pero algo siempre me detenía. El recuerdo del rostro de Jesús, la sensación de su mano en mi hombro, las palabras que había hablado de que estaría conmigo, que nunca me dejaría. Esas promesas me mantuvieron viva cuando todo lo demás me decía que me rindiera. Entonces, alrededor de 6 meses después de mi infarto, algo pasó que lo cambió todo. Una mujer vino a visitarme. Su nombre era Gergis y era una cristiana copta, una tendera con quien había debatido muchas veces a lo largo de los años. Siempre había sido dura con ella, despectiva de su fe, condescendiente sobre sus creencias. Tenía toda razón para odiarme o al menos para estar contenta con mi caída.
Pero cuando llamó a mi puerta esa tarde, su rostro no mostraba nada más que bondad. Dijo que había oído sobre lo que me había pasado, sobre la experiencia que había tenido y el precio que estaba pagando por hablar de ello. Dijo que había estado orando por mí por años. Incluso cuando debatía contra ella, incluso cuando enseñaba a la gente a rechazar a Cristo, nunca había dejado de orar para que Dios me revelara la verdad. Trajo comida, comida simple, pan y queso y fruta, pero fue el primer regalo que había recibido de alguien en meses. Más que eso, trajo amistad. Se sentó conmigo en mi pequeña habitación y escuchó mi historia sin juicio, sin interrupción. Cuando terminé, lloró, dijo que me creía, que lo que había experimentado era consistente con la Escritura, con el carácter de Cristo, con los testimonios de otras que habían encontrado a Jesús sobrenaturalmente. Luego hizo algo que nunca olvidaré. Metió la mano en su bolso y sacó un libro, una Biblia árabe. La puso en mis manos y dijo que debería leerla. Me dijo que si Jesús realmente se me había aparecido y me había enviado de vuelta con un mensaje, entonces necesitaba saber qué decía la Biblia. Necesitaba entender la historia completa de la salvación, el Evangelio completo, la verdad completa sobre quién es Jesús y qué ha hecho. Sostuve esa Biblia en mis manos temblorosas, mirándola como si fuera algún tipo de objeto prohibido. En cierto modo, lo era. Me habían enseñado toda mi vida que la Biblia estaba corrompida, poco confiable, no para confiar. Había citado versos de ella solo para criticarlos, nunca para aprender de ellos. Pero ahora sosteniéndola, me sentí atraída a ella. Quizás este libro contenía respuestas. Quizás me ayudaría a entender lo que me había pasado. Gergi se fue después de 1 hora más o menos, pero prometió regresar. Dijo que no estaba sola, que había cristianas que me apoyarían si necesitaba ayuda. Le agradecí, mi voz rompiéndose con emoción. Después de que se fue, abrí la Biblia sin saber por dónde empezar, solo dejándola abrirse donde cayera. Se abrió en el Evangelio de Juan. Comencé a leer desde el principio. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Las palabras eran hermosas, profundas, hablando algo profundo en mi alma. Seguí leyendo página tras página, incapaz de parar. Luego llegué al capítulo 14, 6 y allí estaban las palabras exactas que Jesús me había hablado en la visión, palabra por palabra en árabe. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las mismas palabras exactas, no similares, no cercanas, exactas. Me derrumbé llorando. Esta era la confirmación que necesitaba. Lo que había experimentado no era una alucinación o un sueño. Jesús me había hablado usando palabras de la Escritura, palabras que nunca había leído antes, palabras que no sabía que estaban en la Biblia. Me había dado una pieza de evidencia que probaba que la experiencia era real, que venía de él, que era verdad divina. Leí toda la noche Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la historia de la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección. Todo lo que había negado, todo contra lo que había argumentado estaba aquí en estas páginas. Y todo tenía sentido ahora. Todo encajaba con lo que había experimentado. El Jesús que se me había aparecido era el mismo Jesús descrito en estos evangelios. El mensaje que me dio era consistente con el mensaje en este libro. En las semanas siguientes devoré la Biblia. Hechos, Romanos, Corintios, Efesios. Cada libro me hablaba, me enseñaba, revelaba más de la verdad. Leí sobre Pablo ante Saulo, que había perseguido a cristianos y luego encontró a Jesús y fue completamente transformada. Vi mi propia historia en la suya. Leí las palabras de Jesús sobre cómo seguirlo. Traería división incluso en familias. Leí sobre el costo del discipulado, sobre tomar la cruz, sobre perder la vida para encontrarla. Todo confirmaba por lo que estaba pasando. La Biblia se convirtió en mi ancla en mi aislamiento, en mi dolor, en mi soledad.
Estas palabras me sostenían, explicaban mi experiencia, me daban esperanza, me aseguraban que lo que había sufrido no era sin sentido, que Dios tenía un propósito en todo ello, que era parte de una historia mucho más grande de redención. Aprendí sobre la gracia, el concepto de que la salvación es un regalo, no algo ganado. También sabía que no podía quedarme en mi pueblo natal por mucho más tiempo. Esto era revolucionario para mí. Toda mi vida había sido sobre intentar ganar el paraíso a través de buenas obras, oraciones, ayuno, siguiendo reglas. Pero la Biblia decía que era todo gracia, todo regalo, todo por lo que Cristo había hecho, no por lo que yo podía hacer. El alivio de entender esto era abrumador. No tenía que ganar el amor de Dios. Ya lo tenía libremente dado, pagado por la sangre de Jesús en la cruz. Pero también sabía que no podía quedarme en mi pueblo natal por mucho más tiempo. Las amenazas estaban escalando. La gente se estaba volviendo más audaz en su hostilidad. Alguien pintó con spray mi puerta. Otra vez fui acorralada por un grupo de jóvenes que me empujaron y amenazaron con peor si no dejaba el pueblo. Me di cuenta de que quedarme aquí podría terminar con mi muerte y no del tipo que me enviaría de vuelta a encontrar a Jesús. Del tipo que solo terminaría mi habilidad de cumplir la misión que me había dado. A finales de 2016, casi 2 años después de mi infarto, tomé la difícil decisión de irme. Irme significaba abandonar cualquier esperanza de ver a mis hijas, al menos por el futuro previsible. Significaba convertirme en una refugiada en mi propio país, huyendo de mi propia gente. Pero también significaba sobrevivir, quedarme viva para seguir contando la verdad. Empaqué una pequeña bolsa con algo de ropa, la Biblia que Jerjes me había dado y el poco dinero que me quedaba. En medio de la noche caminé a la estación de autobuses y compré un boleto a El Cairo. No me despedí de nadie, solo me fui desapareciendo en la oscuridad, dirigiéndome a un futuro incierto en una ciudad donde casi no conocía a nadie. Mientras el autobús se alejaba de mi pueblo, miré hacia atrás a las luces, desvaneciéndose en la distancia. Todo lo que había conocido estaba allí atrás. Mi pasado, mi identidad, mi familia, mi vida, todo se había ido. Todo sacrificado por la verdad. Sentí dolor, sí, pero también algo más, una extraña paz, un sentido de que finalmente estaba en el camino correcto, que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, que de alguna manera, en formas que aún no podía ver, todo esto valdría la pena. Había contado el costo y había elegido a Jesús. El Cairo era abrumador. Había visitado la ciudad antes, pero vivir allí era diferente. Millones de personas, tráfico interminable, ruido y caos en todas partes. Me sentía perdida, anónima, invisible. En mi pueblo natal había sido alguien. Aquí no era nadie, solo otra mujer pobre con una bolsa y sin perspectivas, una de miles luchando por sobrevivir en la masiva ciudad extendida. Pero Jerjes me había dado un contacto antes de irme. Había escrito el nombre y dirección de una iglesia en El Cairo, un lugar que ministraba gente como yo, conversas del Islam, refugiadas de la persecución, creyentes que lo habían perdido todo por seguir a Cristo. Me dijo que fuera allí. ¿Qué me ayudarían? Encontré el lugar después de vagar por calles desconocidas, por lo que parecieron horas. Mis pies dolían, mi corazón ansioso. Era un pequeño edificio, poco notable desde afuera, metido entre bloques de apartamentos. Nada indicaba que era una iglesia, excepto una pequeña cruz sobre la puerta. Me paré afuera por varios minutos, temiendo entrar. ¿Y si me rechazaban? ¿Y si no creían mi historia? ¿Y si no pertenecía allí tampoco, pero no tenía otro lugar a donde ir? Así que finalmente toqué. Un hombre abrió la puerta, quizás en sus años 60, con ojos amables y una sonrisa gentil. Se presentó como Pastor Macarios. Antes de que pudiera decir nada, antes de que pudiera explicar quién era o por qué había venido, me abrazó. Solo me atrajo a un abrazo y me sostuvo allí. No había sido abrazada por nadie desde antes de mi infarto.
La simple calidez humana de ello rompió algo en mí y comencé a llorar allí en la puerta, incapaz de parar. Me llevó adentro, me sentó, me dio agua y comida. Luego escuchó mi historia. Todo el infarto, la oscuridad, el encuentro con Jesús, las visiones del infierno y el cielo, la persecución, la pérdida de mi familia, mi huida de casa, no interrumpió, no cuestionó, solo escuchó con la misma atención gentil que Gergis había mostrado. Cuando terminé, me agradeció por compartir. Dijo que mi testimonio era un regalo, que Dios me había traído a este lugar con un propósito. El pastor Macarios me encontró una habitación para quedarme, un pequeño espacio en un edificio propiedad de la iglesia. No era mucho, solo 4 paredes, una cama, una mesa, pero era seguro. Nadie me amenazaría aquí. Nadie me atacaría o pintaría insultos en mi puerta. Por primera vez en casi 2 años podía dormir sin miedo. La comunidad de la iglesia me abrazó. Estas eran personas que entendían por lo que estaba pasando, porque muchas de ellas habían pasado por cosas similares. Es musulmanas que se habían convertido al cristianismo y pagado precios terribles por ello. Algunas habían sido repudiadas por sus familias, otras habían huido de la violencia. Algunas habían pasado tiempo en prisión. Todas éramos refugiadas en un sentido u otro. Todas personas que habían dado todo para seguir a Jesús me enseñaron. El pastor Macarios pasó horas conmigo revisando la Biblia, explicando doctrinas, respondiendo mis preguntas. Luché con algunos conceptos. La Trinidad era particularmente difícil para mi mente de captar. Pero lentamente, pacientemente me ayudó a entender. Me mostró que la Biblia misma describía a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en una esencia, un misterio que no podíamos comprender completamente, pero podíamos aceptar por fe. Asistí a servicios de adoración por primera vez en mi vida. Adoración cristiana real, no las oraciones formales que había conocido en el Islam. La gente cantaba con las manos levantadas, lágrimas corriendo por sus rostros, voces llenas de alegría y pasión. Cantaban sobre Jesús, sobre su amor, sobre su sacrificio, sobre ser salvadas por gracia. La primera vez que oí el himno Amá sin grace, cantado en árabe, no pude terminar sin llorar. Las palabras hablaban directamente a mi condición. Una vez estuve perdida, pero ahora estoy encontrada. Era ciega, pero ahora veo. Pasaron meses. Estudiaba la Biblia constantemente, hambrienta de más verdad, más entendimiento. Me reunía con el pastor Macarios varias veces a la semana para discipulado. Era paciente conmigo, entendiendo que estaba desaprendiendo décadas de enseñanza islámica y aprendiendo una manera completamente nueva de entender a Dios, la salvación y mi relación con lo divino. El concepto de llamar a Dios Padre era especialmente profundo. En el Islam, Alá era distante, majestuoso, incognoscible. Pero Jesús nos enseñó a orar a nuestro Padre en el cielo, a acercarnos a Dios con la intimidad y confianza de una niña. Esto lo cambió todo para mí. Después de alrededor de 6 meses de estudio y crecimiento, el pastor Macarios me preguntó si quería ser bautizada. No dudé. Sí, absolutamente sí. Quería declarar públicamente mi fe en Jesucristo, ser identificada con su muerte y resurrección, marcar la frontera entre mi vida vieja y mi nueva vida. El bautismo se realizó en secreto en una reunión privada con solo la comunidad de la iglesia presente. En Egipto, bautismos públicos de musulmanas podían atraer atención no deseada, incluso violencia. Pero el secreto no disminuyó el poder del momento. Cuando el pastor Macarios me bajó al agua, sentí como si estuviera siendo enterrada con Cristo. Toda mi vieja identidad como erudita musulmana muriendo, siendo lavada. Y cuando me levantó de nuevo, jadeando por aire, me sentí nacida de nuevo, verdaderamente nueva, una nueva creación, tal como decía la Escritura. Elegí mantener el nombre Aisat, que significa viva o ella vive en árabe, pero agregué amada de Cristo a ello. Aisat, amada de Cristo, esa era mi nueva identidad.
No una erudita, no una maestra, no alguien importante o respetada, solo una mujer amada por Jesús, salvada por gracia, llamada a ser una testigo. Pero mi misión no era esconderme. Jesús me había enviado de vuelta a contar a la gente la verdad y así, cuidadosamente, sabiamente, comencé a hacerlo. El pastor Macarios me advirtió que fuera sabia como serpiente e inocente como paloma. No seas imprudente, no te pongas en peligro innecesario, pero habla cuando Dios abra puertas. Comparte tu testimonio cuando te dé oportunidad. El Cairo está lleno de personas desplazadas, refugiadas de Sudán, de Siria, de otras partes de Egipto, personas que lo han perdido todo, que luchan por sobrevivir, que buscan esperanza. Comencé sirviendo en el Ministerio de Refugiadas de la Iglesia, ayudando a distribuir comida, enseñando clases básicas de inglés, ofreciendo ayuda práctica como pudiera. A medida que construía relaciones con la gente, a medida que comenzaban a confiar en mí, compartía mi historia cuando surgía la oportunidad. Las reacciones eran mixtas. Algunas estaban interesadas, curiosas, haciendo preguntas. Otras eran hostiles, ofendidas, acusándome de intentar convertirlas. Algunas, unas preciosas pocas, genuinamente querían saber más. Se reunían conmigo en privado y les contaba todo lo que Jesús me había mostrado. Les explicaba el Evangelio, que todas somos pecadoras, que el pecado nos separa de Dios, que no podemos ganar nuestro camino al cielo, pero que Jesús murió para pagar por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Y que la salvación viene por fe en Él solo. A lo largo de los meses y años vi a varias musulmanas venir a la fe en Cristo. Cada conversión era un milagro, una obra de la gracia de Dios. Fui privilegiada de ser parte de su viaje, de discipularlas, de ayudarlas a navegar el mismo camino difícil que había caminado en 2019. Tuve la alegría de bautizar a una mujer que había sido maestra en su país natal. Verla ir bajo el agua y salir con lágrimas de alegría corriendo por su rostro me recordó mi propio bautismo, mi propia transformación. Pero la persecución no terminó solo porque me había mudado al Cairo. En una ciudad de millones aún hay ojos vigilando. Aún gente que no quiere que el Evangelio se difunda. Aún autoridades que ven el cristianismo, especialmente conversiones del Islam, como una amenaza. Fui arrestada 2 veces. Una por supuestamente perturbar la paz durante una conversación al aire libre sobre Jesús, otra por distribuir literatura cristiana sin permiso. Ambas veces fui retenida por varios días, cuestionada, amenazada. Ambas veces fui eventualmente liberada sin cargos formales, pero el mensaje era claro. Para lo que estás haciendo habrá consecuencias. No paré. No podía. Cada vez que era tentada a guardar silencio, a protegerme, recordaba las caras de esas eruditas en el infierno gritando para que advirtiera a otras. Recordaba el mandato de Jesús de ir y contar. Recordaba que había prometido estar conmigo, nunca dejarme. Y seguía adelante, seguía hablando, seguía compartiendo la verdad que me había liberado. La pandemia de COVID-19 golpeó en 2020 trayendo cierres y restricciones, pero también trajo oportunidades inesperadas. Con todas confinadas a sus hogares, la comunicación en línea explotó. Comencé a compartir mi testimonio cuidadosamente en YouTube usando anonimato parcial para protegerme. No mostraba mi rostro completamente. Era cautelosa con detalles identificatorios, pero contaba mi historia. La respuesta fue abrumadora. Mensajes vinieron de todo el mundo. Algunos eran amenazantes, diciéndome que iría al infierno por apostasía, que era una traidora al Islam, que merecía la muerte. Pero otras eran diferentes. Musulmanas de Arabia Saudita, de Pakistán, de Indonesia, de lugares donde nunca había estado, escribiendo para decirme que habían experimentado algo similar, que habían visto a Jesús en un sueño o visión, que habían estado buscando la verdad. Y mi testimonio confirmaba lo que habían estado sintiendo. Algunas ya eran creyentes secretas, aterrorizadas y solas. Otras apenas comenzaban a cuestionar. Mi historia les daba valor.
Un mensaje en particular me conmovió profundamente. Una mujer de Arabia Saudita escribió que pensaba que era la única, que se estaba volviendo loca, que su visión de Jesús debía ser Saitán engañándola. Pero oír mi testimonio le hizo darse cuenta de que Dios estaba haciendo algo real, algo poderoso, llamando a musulmanas a sí mismo a través de encuentros sobrenaturales con Cristo. Aceptó a Jesús como Señor y me pidió que la ayudara a encontrar recursos de discipulado. Ese mensaje hizo que todo lo que había sufrido valiera la pena. A lo largo de estos años nunca dejé de orar por mis hijas. Cada día oraba por Fátima y Zara. Oraba para que Dios las protegiera, que se revelara a ellas, que de alguna manera algún día las vería de nuevo. No tenía contacto con ellas. Mi exesposo se había asegurado de eso, pero confiaba a Dios con sus futuros. Él me había traído a sí mismo. Podía hacer lo mismo por ellas. En 2022 intenté contactar. Envié cartas a través de un intermediario intentando hacer contacto con mis hijas que ahora eran adolescentes. Quería que supieran que las amaba, que nunca había dejado de pensar en ellas, que no las había abandonado por elección. Las cartas quedaron sin respuesta. Mi exesposo se negó a permitir cualquier comunicación. El dolor de ese rechazo nunca se fue completamente. Hubo noches en que me acostaba despierta pensando en mis niñas, preguntándome cómo se veían ahora, si me odiaban, si alguna vez pensaban en su madre, pero tenía que confiar en Dios. Incluso con ese dolor, incluso con esa pérdida, Jesús había advertido que seguirlo a veces significaría división en familias, que madre y padre e hijas podrían ser puestos en contra unas de otras por su nombre. Él mismo había experimentado rechazo. Lo entendía y prometió que cualquiera que dejara familia por su causa recibiría 100 veces más en esta vida y vida eterna por venir. La Iglesia se convirtió en mi familia. El pastor Macario se convirtió como un padre para mí. Otras creyentes se convirtieron en hermanas y hermanas. Sufrimos juntas, adoramos juntas, nos apoyamos mutuamente. Cuando estaba abajo me levantaban. Cuando luchaban las animaba. Éramos una comunidad de las rotas y redimidas, unidas no por sangre o nacionalidad, sino por la sangre de Cristo. Mi vida se asentó en un nuevo ritmo, no el ritmo cómodo, respetado de mi vieja vida como Seika, sino algo diferente, más